Hola, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte y darte la bienvenida a este repaso de la lección de escuela sabática. Mi nombre es Arnold Esperilla y estoy muy contento de poder compartir contigo este bonito material. Esta lección es la lección número 11 para este 11 de septiembre. La lección de esta semana tituló Anhelo de más. Una lección muy interesante que sin duda alguna será una gran bendición para todos nosotros. Vamos a comenzar este repaso y antes de introducirnos a lo que es el versículo de memoria, haremos una oración, ¿te parece? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias Señor por permitirnos compartir este material. Te suplico, Padre Santo, que todo aquel que pueda ver este material, cada hermano, cada amigo, cada persona que se prepara, Señor, para compartir el Evangelio, pueda ser dirigida por ti. Ayúdanos, Señor, siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Vamos entonces a comenzar con este repaso. Para memorizar el versículo de memoria de esta semana, se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 6. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Interesante, ¿verdad? Y allí tú puedes ver de que la palabra ejemplos está subrayada en verde o está resaltada en verde. En todo caso, esta palabra es clave para que nosotros ahora podamos hacer el repaso de la lección. No te olvides que el versículo de memoria gira en torno a todos los días que hemos estado estudiando. Siempre procuremos después del estudio preguntarnos o leer una vez más qué es lo que quiere decir el versículo para memorizar de esta semana. Una vez más, vamos a leerlo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El día, en este caso el motiva. Vamos a comenzar con el motiva. Y aquí tú puedes observar unas imágenes. Estas son miniaturas de algunas maravillas del mundo. Por ejemplo, el Taj Mahal y el conocido Machu Picchu, que se encuentra en Perú. Estas imágenes o estas recreaciones en miniatura son particularmente interesantes. Tú puedes observar la estructura, puedes observar muchas veces algunas características del diseño, etcétera, pero difícilmente podrás contemplar la belleza si estuvieras allí presente. Entonces, si hablamos ahora o aplicamos este ejemplo al pueblo de Israel, ellos tuvieron muchas señales de parte de Dios, vieron milagros y fueron guiados por Dios, y muchas de las cosas que ellos apreciaron, como por ejemplo el cordero que se utilizaba para expiar el pecado en el día del Yom Kippur, pues eran símbolos que señalaban a Cristo. Tal vez ellos no pudieron comprender a cabalidad todos ellos. Tal vez algunos terminaron equivocándose, confundiendo las cosas, pero allí se aplica una vez más el versículo para memoria, que son como ejemplo para que nosotros no caigamos en esas cosas malas. Muy bien, el día domingo tituló Bautizados en Moisés. Y allí tú puedes observar que la estructura de estas diapositivas que estoy presentando tienen particularmente en la parte inferior un comentario. Este comentario básicamente es un resumen de lo que se habló durante este día. Entonces vamos a leerlo. Dice así: el término griego tipos, que aparece en 1 de Corintios 10:6, para referirse a ejemplo, se usa también para referirse a un símbolo o representación de algo original. Cuando Pablo utiliza tipos, lo hace para que el cristiano de hoy entienda que las tribulaciones del pueblo de Israel en muchas ocasiones pueden ser las mismas hoy en día y que podemos aprender de los errores de nuestros antepasados. Nosotros hoy en día conocemos el Evangelio. Es para nosotros muy hermoso leer comentarios, leer libros como El Espíritu de Profecía, que nos hablan de cosas muy claras, nos ponen la enseñanza prácticamente ya lista para poder nosotros entenderla. Pero si hablamos ahora del pueblo de Israel,
Ellos andaron con Moisés, salieron de Egipto, Dios los libertó de su opresión, Dios los guió, la columna de fuego estaba con ellos, la nube que los protegía también estaba con ellos. Pasaron muchísimas cosas. Pero dentro de todas ellas, ellos no pudieron finalmente entender a cabalidad qué es lo que estaban observando, qué significaba esto. Por eso que aquí Pablo, cuando escribe que estas cosas se pusieron como ejemplo, o sea, como tipos para nosotros, se estaba refiriéndose también al hecho de que lo que había ocurrido antes significaba una cosa que nosotros ahora ya creemos, o ya conocemos, mejor dicho. Ya entendemos, y eso para nosotros es una gran bendición. Y hasta podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué más significa esta palabra? Y aquí yo coloqué algunas ocasiones que aparecen en la Biblia, en la traducción en español, por supuesto. Por ejemplo, se usa para ejemplos, para figuras, y algunas veces se usa para modelo. Y hay algunas otras que se usan también para señal, lugar, términos o forma en porciones mucho más pequeñas o mucho menores. Entonces, si nosotros ahora hablamos como ejemplo de lo que pasó en el Antiguo Testamento, vamos a leer. Yo te voy a invitar a que tú puedas abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 16. Si tú observas en la parte inferior hay los versículos que estaremos leyendo. Te invito a que tú puedas también a buscarlos conmigo y leerlos. Éxodo capítulo 16, versículos 31 al 35, nos hablan básicamente de este maravilloso milagro que Dios hacía con el pueblo de Israel, que era el maná. Vamos a leerlo. Dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma tú una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Notemos que la palabra descendientes aparecen en dos ocasiones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces, cuando Dios presenta este maná, lo presenta con la intención de mostrar que Él era el Dios sustentador. Y más adelante nosotros, si leemos por ejemplo Juan capítulo 6, vamos a leer Juan capítulo 6 porque aquí nosotros entenderemos un poquito a qué se refería o qué significaba básicamente lo que estaba ocurriendo en el contexto del Éxodo. Juan capítulo 6, versículo 48. Dice la palabra: yo soy el pan de vida. Entonces este maná, este pan de vida, y notemos que en los evangelios muchas veces el pan se presenta no solamente con implicancias de alimento, sino también con implicancias teológicas, de doctrina. Y en este caso, cuando dice Jesús: yo soy el pan de vida, estaba diciendo de que Él era el que sustenta a su pueblo y que sustentó en su pueblo en el Éxodo. ¿Qué te parece? Y ahora, si nosotros leemos el mismo libro que es Juan, pero en esta oportunidad vamos a leer el capítulo 4, el versículo 10, que también nos habla algo muy interesante, nos daremos cuenta de esto. Miren, vamos a leer el versículo 10 del capítulo 4. Dice así la palabra: respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces no solo Dios se presenta como el pan de vida, sino también como el agua que hace que las personas ya no tengan más sed. Y esto para nosotros es una gran bendición porque Jesús se estaba presentando como el sustentador de su pueblo. Incluso sustentador de una mujer que era samaritana y que aparentemente no compartía o no tenía no era muy simpatizante con el pueblo judío. Esto es muy interesante para nosotros, porque antes estaban pues tal vez sumergidos en tantos símbolos, pero hoy en día nosotros podemos entender todo esto.
Ahora nosotros podemos aprender de los errores de nuestros antepasados, porque ellos lamentablemente se quejaron del maná de vida. Se quejaron muchas veces de que Dios los había sacado de Egipto y que habían estado vagando por mucho tiempo. Hicieron un becerro de oro, etcétera, etcétera. Y esto nosotros ahora tenemos que tomarlo, no tal vez con los ojos o tal vez con un corazón que juzga, sino debemos de observar estos eventos para aprender de ellos. Porque haber estado en los zapatos de este pueblo, apreciados hermanos y amigos que me están escuchando, no ha sido nada fácil. Ha sido muy complicado. Y si hoy en día tú tuvieses que pasar, posiblemente también te equivocarías. No sabemos lo que puede pasar. Lo cierto es de que este pueblo padeció todas estas cosas y pues no pudo entender a plenitud, a pesar que Dios se manifestó reiteradas veces para poder mostrar su poder. El día lunes hablamos acerca del ritual y sacrificio. Y hay 3 puntos claves que vamos a tocar. Uno, que obviamente se refiere a lo que dice Levíticos, lo que dice Juan y por último lo que dice en Primera de Pedro. Miren, vamos a leer el comentario. Dice, los ritos del Antiguo Testamento que nos hablan del sacrificio de un cordero para expiación del pecado, da para nosotros una gran enseñanza referente a la expiación y perdón de los pecados del ser humano, ya que únicamente por su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, nosotros somos perdonados. Entonces, cuando vemos o leemos en Levíticos, dicho de paso, ahora yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Levíticos, en el libro de Levíticos capítulo 4 versículos 32 y 35. Dice así la palabra. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüelle el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pueblo que habrá cometido, y será perdonado. Notemos que en este texto se resalta mucho el hecho de la sangre. La sangre es la que expía el pecado, o sea, la muerte en sí del cordero y de la sangre como señal de su muerte, de su sacrificio, era la que haría de que este pueblo sea perdonado. De aquel que se acerque con el cordero y que lleve su ofrenda al altar, sea perdonado de todos sus pecados. Ahora miren, vamos a leer lo que dice en el libro de Juan, capítulo número 1, versículo 29. Es algo interesante porque también nosotros vamos a entender pues que esto no solamente es del Antiguo Testamento, como muchos dicen, ¿no? Sino que incluso en el Nuevo Testamento se habla muchísimo de la expiación. El Cordero de Dios titula aquí. El versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Juan en el Jordán ve a Jesús acercarse hacia él reconoce automáticamente que el sacrificio de Jesús, o el sacrificio que haría Jesús más adelante, era el sacrificio que tanto había esperado el pueblo. Y el sacrificio que se había prefigurado o se había dado en símbolo en el antiguo, que era justamente este cordero. Entonces, únicamente por el derramamiento de la sangre, los pecados pueden ser perdonados. Y únicamente por la sangre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, los pecados de la humanidad pueden ser redimidos. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que acercarnos con un corazón dispuesto a poder entender realmente que sin Él no podríamos jamás hacer algo para poder salvarnos. No tenemos que aumentar algo a este sacrificio. No tenemos que hacer nada. Solamente aceptar esa gracia divina que Dios ya dio a través de su Hijo Jesucristo.
Entonces, este símbolo para el pueblo de Israel se complicó, porque ellos creían de que este corderito era el que literalmente los salvaba, y que ellos, ellos decían, este año creo que no he pecado mucho, creo que este año he pecado menos que el otro, entonces voy a llevar un corderito, y este corderito está bonito, sí, pero tal vez está un poco más flaquito que el del año pasado, entonces voy a dejarlo. Y ellos creían que lo que hacían en llevar este sacrificio, en dejar su carga sobre este animal, los iba a salvar literalmente. Pero detrás de eso había un sentimiento de orgullo y de autosuficiencia. Y hasta todavía puede ser que haya un sentimiento de falso arrepentimiento. Y posiblemente así lo fue. Y muchos de los que ofrecieron este cordero finalmente no se salvaron. O no se les perdonó el pecado. ¿Por qué? Porque tuvieron un arrepentimiento muy superficial. Pero cuando nosotros entendemos ahora de que no tenemos que añadir nada más, que realmente lo único que tenemos que hacer es aceptar que somos pecadores, de que solamente a través de la sangre de Cristo, que es derramada en la cruz del Calvario, nosotros somos salvos. Nosotros tomamos o somos abrazados por Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que Jesucristo muere por nosotros. Nosotros debiésemos haber muerto en la cruz, pero Jesús lo hace por nosotros. Qué maravilloso amor el de Dios, ¿verdad? El martes tituló El ejemplo del descanso. Y aquí tú puedes ver muchas imágenes. El pueblo de Dios fue rebelde. Un día se quejaron tanto que hasta Moisés renegó, golpeó la roca y salió el agua. El pueblo de Dios empezó obviamente a consumir y alegrarse, pero ya habían cometido que primeramente que Moisés se equivocase, y que también Dios se airase, renegase, porque este pueblo era duro de servicio. O sea, era un pueblo muy rebelde y hasta muy inestable. Si hablamos del maná, conocemos muy bien la historia. Este pueblo se cansó de este alimento divino, porque era Dios el que lo proveía, hasta tal punto que un día dijeron: Señor, estoy cansado, quiero sentir los aderezos, el saborcito que teníamos allá en Egipto, los condimentos. Entonces extrañamos la carne, y es así que todo el mundo blasfemaba y quería carne, y hablaban contra Moisés y contra los líderes, que Dios lo escuchaba. Dios escuchaba obviamente esto. Y es allí donde Dios finalmente dice: miren, ya les voy a dar, pero les voy a dar hasta que se canse, porque ya ustedes son muy, muy terribles. Y sabemos lo que pasó. Terminaron enfermándose, murió un montón de personas, de israelitas. Y hasta cuando salieron del pueblo de Egipto, este pueblo no se contuvo, hizo un becerro de oro. Y en aquella ocasión en la que eran también personas que estaban blasfemando contra los líderes, había muchos problemas y rebeldía dentro del grupo. Y Dios finalmente envía estas cobras, ¿no? Estas serpientes que empezaban a picarlos, y muchos murieron también en aquella ocasión. Entonces, el pueblo del Antiguo Testamento experimentó las promesas de Dios. Muchos de ellos perseveraron y fueron fieles. Claro que sí, no todos fueron malos. Encontraron descanso en la promesa de lo que significaba el Cordero de la expiación. Lamentablemente, no todos fueron capaces de hacerlo. Nosotros debemos aprender de este ejemplo, considerando siempre lo positivo. La fe es imprescindible para lograr el descanso que Jesús ofrece. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico en ocasión de este día. Te invito a que puedas abrir, por favor, en Hebreos capítulo número 4. Este texto es muy interesante. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo detenidamente porque este texto es muy importante. Tenemos pues, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros perezca, no habiéndolo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo,
Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esto cuando leemos Salmos, por supuesto. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determinada un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, interesante, ¿no? No hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, aquí el Señor nos invita que tomemos como ejemplo todo lo que pasó. Y Él nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De qué reposo está hablando el Señor? Obviamente en el reposo que Él mismo provee a través del sábado. Recordemos que esta lección titula Descanso en Cristo. Y el reposo al cual el Señor nos insta a través de Pablo es el reposo que obtenemos a través de la gracia de Jesús. Y cuando nosotros nos vemos de repente sumergidos en tantos errores que cometemos en la vida y decimos, mira, yo me siento peor aún que el pueblo de Israel porque yo sé que soy muy pecador. Entonces allí nosotros no podríamos descansar a la noche, no podríamos ni dormir, porque hoy en día hay tantas personas que no pueden ni dormir porque piensan que la salvación es por obras y están totalmente confundidos. Un día tratan de hacer lo bueno, al día siguiente se equivocaron. Entonces nosotros alcanzaremos este descanso cuando entendamos realmente quién es Jesucristo en nuestras vidas y cómo el sábado actúa a través de este maravilloso día de descanso para encontrarnos con el Shabbat que es Jesucristo. El día miércoles se habló de no endurezcáis vuestros corazones. Y el corazón humano siempre es así. Nosotros los seres humanos tenemos este defecto desde que somos muy pequeños. Siempre creemos que tenemos la razón, siempre creemos que nosotros estamos tal vez un paso más adelante que los demás, que nadie podrá entendernos y que lo que tú me hablas, bueno, ya lo escucharé, pero como ves allí en la imagen, una persona tapándose los oídos. El pueblo de Israel no pudo disfrutar del descanso que Dios ofrecía por su desobediencia y falta de fe. Dos cosas, desobediencia y falta de fe. Entonces, cuando nosotros no tenemos fe en Jesús, cuando no tenemos fe en su poder vivificador, transformador, entonces vamos a desobedecer. Tantas personas que hoy en día, por el hecho de que creen superficialmente, ¿verdad? Ellos dicen, yo creo, claro que sí, Dios existe, pero no tienen fe. Entonces, a la primera tentación, a la primera prueba que se les presenta, ellos caen. Y una vez caídos, ellos empiezan a lamentarse y decir, Dios, ¿por qué me castigas? Dios, ¿por qué permites que pase esto? Cuando realmente fueron ellos los que a causa de su falta de fe desobedecieron. Pablo hace un llamado a la iglesia del Nuevo Testamento y por lo tanto a nosotros, queriendo que nadie tropiece con la misma piedra de nuestros antepasados. Por lo tanto, el llamado es urgente. No endurezcáis vuestros corazones. Y hace un momento leímos, mira, aquí está citado también en los versículos claves, Hebreos 4, versículos 4 y 7. Miren, dice algo muy, muy interesante, especialmente el versículo 7. Dice, otra vez determina un día. Hoy, dice Pablo, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces aquí vemos nosotros de que el llamado de Dios es de prontitud, es ahora, no endurezcas tu corazón.
No creas que solo vas a encontrar el descanso, de que un día no hace la diferencia, que tú puedes guardar cualquier otro, de que el día libre que te dieron en el trabajo puedes usarlo para descansar. Muchas personas en ese día se estresan mucho más, porque lo que hacen no es descansar, sino degustar de los placeres del mundo. Y cuando degustan de los placeres del mundo, obviamente ellos se estresan muchísimo más y se acarrean enfermedad, desgracia, etcétera, etcétera. Entonces, el descanso es divino, claro que sí. Y otro versículo clave que tenemos que leer ahora es el Salmo 95. Es un salmo que también habla, obviamente, David habla aquí, y dicho de paso, Pablo lo cita, pero en este salmo aparece algo muy interesante que yo quiero leer contigo. Salmo capítulo 99, versículo 8 al 11 dice: No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Aquí en Meriba fue el evento en el cual el pueblo estaba murmurando tanto, se quejaba que querían agua y que pensaban que ya iban a morir. Entonces Dios le dice: golpea la roca, y finalmente Moisés termina golpeando la roca y se da esta agua de la roca. Este evento y esta roca de la cual ellos bebieron simboliza a Jesús. Y es lo más interesante. Simboliza a Jesús. Y también como en Masá en el desierto, por supuesto, cuando ellos fueron tentados y cuando finalmente perecieron. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y el versículo número 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón. O sea que su corazón está por cualquier lado, pero menos en sus caminos. Por eso dice: y no han conocido mis caminos. ¿Cómo se llama o cómo podríamos definir a este tipo de personas? Una persona soberbia, orgullosa, con el corazón endurecido. El corazón no se endurece por el hecho de que es fuerte, sino se endurece porque no quiere mostrarse como es, porque por dentro sigue siendo un corazón débil, corazón de carne. Lo que te has puesto encima, esa coraza que te has puesto encima, es solamente una capa. Pero tú sabes muy bien que como el resto eres igual de repente de débil. Entonces aquí el Señor dice: ustedes tienen el corazón endurecido y todavía divagan por allí de pensamiento en corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿De qué reposo está hablando el Señor? Está hablando obviamente del descanso maravilloso, de la paz que solo nos puede dar el Señor Jesucristo. Y el día jueves, este comentario terminó de una manera muy interesante. La conquista de una ciudad celestial es el anhelo de todo cristiano. Poder llegar a esa ciudad celestial con el corazón descansado, reposado por la gracia de Cristo. De entender de que ahora ya no lo que haces lo haces en Cristo. Que disfrutas cada ocasión que tienes para orar, que disfrutas cada ocasión que tienes para compartir el evangelio, para predicar, para dar estudios bíblicos, para leer tu Biblia, para hacer alguna otra obra misionera, que ahora tu corazón se ha convertido y que esa conquista de esa ciudad celestial es algo que se da por añadidura. Lo maravilloso de esto es que tú no vas a sufrir, porque Cristo te va a transformar. Hebreos 4, el libro Hebreos 4, el capítulo 4, ha sido interpretado de diferentes maneras. En ocasiones para cuestionar la validez del día de reposo sabático y en otras ocasiones también para enfatizarlo. Han hecho sermones diciendo de que debiese de guardarse, como también se han hecho tesis y estudios y sermones, por supuesto, para decir de que ya no hay que guardar el Shabbat.
Y sin embargo, Hebreos 4 nos habla del reposo especial que ha estado presente desde la creación y que sábado tras sábado podemos disfrutar de sus bendiciones. En la parte en rojo está algo interesante que dicen los que están obviamente en contra del sábado. Dicen, algunos intérpretes dicen que el mandamiento del sábado se cumplió en el reposo de la salvación que Cristo logró. O sea, que ven el sacrificio de Cristo como obviamente el reposo que tenemos para estar tranquilos y confiados en lo que Él ya logró por nosotros. Por lo que no es necesario que los cristianos obedezcan. Ellos dicen, miren, este pensamiento es muy evangélico, ¿verdad? Dicen, no, una vez salvo, para siempre salvo. Y puedes equivocarte, caer, destruir a tu familia. No, eso obviamente que no quiere Dios. Quiere que cuando tú conozcas a Cristo, tú ahora vivas una vida en armonía con los preceptos de Dios. Entonces, luego la parte en azul que dice el descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros, no reemplaza el sábado bíblico. Al contrario, lo enaltece. Cristo un día murió en la cruz por nosotros. Él es nuestro descanso y Él nunca reemplazó el Shabbat bíblico, sino al contrario, Él lo enaltece, lo muestra realmente como es. Jesucristo dijo en una ocasión, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Es Señor aún del sábado. Él es nuestro descanso. Por Él nosotros ahora podemos descansar tranquilos, confiados de que mañana estará Él con nosotros. Que si por algún motivo nos llama al descanso, sabremos que nos levantaremos con Él. No seamos dependientes, orgullosos. No seamos de repente personas que creen que pueden hacerlo todos solos. Autosuficientes, quise decir hace un momento. Seamos personas que acepten realmente que necesitan ayuda y que obviamente guarden los mandamientos de Dios. Elena de White, ella dice algo muy interesante. El deseado de toda la gente es página 24 y 25. Él, hablando de Jesús, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. Entonces Cristo es el que viene ahora y nos da las lecciones que antes muchas veces o muchas personas o incluso personas que ahora que estudian la Biblia pero sin Jesús no pueden entender. Entonces en Jesucristo está la solución a todos nuestros problemas, apreciados amigos y hermanos. Solamente en Él nosotros podremos entender aquellas lecciones divinas que son presentadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Y como dice obviamente el versículo de memoria, todo esto ha sido presentado para que nosotros tengamos como ejemplo, para aprender de esos errores. ¿Qué aprendimos entonces esta semana? Primeramente aquí yo te voy a invitar, si tú estás viendo este video, estás viendo este material, a que puedas escribir allí en el chat. Me gustaría que puedas compartir, me gustaría leer allí tu comentario. Que puedas colocar qué aprendiste de esta semana. Yo aquí coloqué 2 cosas que particularmente aprendí y que voy a compartir contigo. Aceptar la promesa de Dios con fe. Es primordial en nuesra vida. Debemos de aceptar esas promesas de Dios con fe. Y esa promesa que dio Dios a través del símbolo que era el corderito, luego la cumplió cuando envió a su Hijo a morir en la cruz. Y por ende nosotros tenemos que aceptar la promesa de la salvación con fe. Qué interesante. Y segundo, pedir la promesa del descanso que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesús y que a través del sábado podemos comprender. Eso tenemos que hacer, pedir a Dios que la promesa del descanso pueda plasmarse en nuestras vidas, que nos ayude realmente a entender. Tú puedes ver hay una familia hermosa compartiendo. Y eso es muy hermoso porque cuando el sacerdote del hogar, cuando el padre o cuando la madre del hogar o los hijos comparten el evangelio, ese hogar siempre será una bendición. Habrá problemas, habrá preocupación, habrá discusiones, habrá dolor, pero habrá descanso.
cuando conozcas a Jesús. Los problemas se habrán terminado, tal vez cuando Cristo venga. Ahora tal vez no se han terminado, pero cuando Cristo venga eso se terminará. Y tú por fin podrás entender de que el descanso se ha terminado de cumplir allí. Ahora también tenemos un descanso. Ese descanso es el sábado. Sábado tras sábado, con la familia, en aquel lugar podremos tener paz en nuestros corazones. Manos a la obra entonces. Tenemos que hacer algo. Yo te invito a que en oración pidas la promesa del descanso que Dios nos ofrece por la gracia de su Hijo Jesús y que a través del sábado podemos comprender. Recuerda lo que dice el versículo de memoria que aparece en la parte inferior, 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No busquemos la vanidad de este mundo, porque este mundo nada nos ofrece que pueda satisfacer nuestra sed, que pueda satisfacer nuestra hambre. Pero el pan de vida y el agua de la roca es Cristo. Si tú bebes de esa agua y comes de ese pan, no tendrás nunca necesidad de nada. Queridos amigos, que Dios pueda bendecirlos mucho. Yo siempre estaré terminando con este versículo que es mi favorito. 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias Señor por regalarnos esta semana una lección muy interesante, muy hermosa. Queremos Padre Santo que nos ayudes a poder usar estos ejemplos de manera sabia, que no juzguemos ni que tampoco busquemos Señor la paja en el ojo ajeno, sino que también a través de estos ejemplos podamos ser edificados Señor y crecer unos con otros. Padre Santo, bendice a cada amigo, hermano que está escuchando este pequeño repaso que se hace con mucho cariño para todos ellos. Gracias Señor por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga muchísimo. Para mí siempre será un placer compartir este material. Será hasta la próxima semana.